Entonces, tenemos distintos tipos de usos de organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, en el tema de la industria farmacéutica se utilizan mucho bacterias productoras de algún tipo de proteína, ¿sí? En el caso, por ejemplo, acá tenemos 35 aniversario de la insulina producida por organismos genéticamente modificados. Antiguamente habría que matar a un chancho y usar la insulina del chancho, digamos, y incluso desde el punto de vista médico tampoco era lo óptimo, porque no era una insulina propia de nuestra especie, pero aparte, digamos, en el sentido de las consideraciones bioéticas, no sé, me parece que es un sistema muchísimo más eficiente tener en este momento bacterias creciendo en un bioreactor, en un cultivo controlado, que estar matando chanchos para poder sacarles el páncreas y extraer la insulina de ahí. Bueno, lo podemos discutir, digamos, pero es interesante pensar que hay un montón de usos de este tipo de tecnologías en los cuales las discusiones éticas y bioéticas y respecto de tecnologías, etcétera, que podemos tener, son diferentes que la cuestión que nos suele preocupar mucho más, que es el tema de los vegetales, ¿sí? Y de los cultivos vegetales. Bueno, acá tienen un ejemplo digamos, de bioreactores de producción a muy gran escala para distintos tipos de productos biológicos. Y digamos, antes de entrar en el tema de los cultivos vegetales, un par de cositas respecto de lo que son los animales transgénicos. No vamos a entrar en eso, los animales tienen otro nivel de complejidad para producir de transgénicos, pero los fundamentos de la técnica son similares a los que vamos a ver en vegetales. Algunas de las características que tienen el tema de los animales transgénicos es que, como son en general más difíciles de producir, la proyección de generación de animales transgénicos, sobre todo pensando en vacas, no tanto en pollos es más, hay más, digamos, pero igual tienen otra complejidad de producción. La producción es a menor escala y con usos, digamos, bastante más reducidos en términos de la cantidad de usos, de aplicaciones, digamos, que tendría este tipo de tecnología. Por ejemplo, el caso de las vacas de Biocidus, no sé si recuerdan el caso de Pampa, que fue la primera vaca clonada en Argentina por Biocidus, que es una empresa de biotecnología argentina, y la vaca de segunda generación, que es Pampa Mansa, que, digamos, en el caso de Pampa Mansa, se hizo un transgénico para producción de hormona de crecimiento. Y luego se generó un toro con el cual se pudieron cruzar y ya después, bueno, se pudieron reproducir, se pudo, digamos, mantener, o sea, se pudo estabilizar el transgénico y mantener una línea sin necesidad de seguir generando nuevos eventos biotecnológicos, ¿no? Pero, digamos, respecto de lo que pasa con la escala, el cálculo, el trabajo que estuve leyendo es del 2000 y pico, 2006, 2007 por ahí, digamos, el cálculo en ese momento era que con 3 clones de Pampa Mansa se cubriría toda la demanda en el mercado latinoamericano de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, es otra escala, no es lo mismo que sembrar campos a mansalva con soja transgénica, que tener 3, 4 vacas en un tambo con otro trato, porque tampoco van a tener el mismo trato que tienen en un feedlot, van a estar muchísimo mejor cuidadas, no van a tener el nivel de maltrato y de estrés que pueden tener en las condiciones que pueden tener en ganadería. Bueno, entonces, nada, digo, se puede discutir si está bien, si está mal, si estamos de acuerdo o no, pero
la discusión bioética en este sentido tendría que considerar otro tipo de cosas, digamos, si los riesgos ambientales no van a ser los mismos, la liberación al ambiente no es tal, porque digamos, no es que vamos a soltar las vacas y tenerlas disponibles para que se crucen libremente, sino que van a estar en condiciones controladas, ¿sí? Entonces, las discusiones en cada caso pueden ser distintas. Digo, esto es importante para tener en cuenta que cuando hablamos de transgénicos, no es transgénicos, punto. ¿Sí? Hay montones de situaciones diferentes, y para cada caso tenemos discusiones diferentes que dar. ¿Mm? Entonces, bueno, la producción de una planta transgénica, ¿sí? Para producir, sí, Lía. Hola, perdón, te estoy Descanso un ratito interrumpiendo. la voz. ¿Cómo andan? Perdón que me conecté tarde, pero esto que último que estás diciendo, Nati, digo, estás hablando de las vacas, y hay como, y también digo, meter como la discusión ética de que, bueno, en vacas es digo, mamíferos, ¿no? Pero no está la misma discusión con mosquitos, por ejemplo, ¿no? Digo que ahora está muy en boga los transgénicos de mosquitos machos que transmiten proteínas, ¿no? A las huevas que van a ser hembras para matar a esas hembras. Y ahí no hay discusiones. ¿No? No. Digo, ni siquiera hay discusiones de los estudios que se hacen a cielo abierto, digo, y todo eso, ¿no? No, ahí no hay discusiones, ahí por ejemplo, pero, o sea, otra vez cambian, tampoco vas a tener la misma discusión que tenés con los vegetales transgénicos, Claro, ¿sí? claro. Ahí, o sea, en el caso de los mosquitos vas a tener discusiones que se van a tener puntos de contacto con otras técnicas de control biológico, que en general todas las técnicas de control biológico tienen sus bemoles Complejas, muy complejas. complejísimas, y que tenemos montones de ejemplos de cosas que salieron mal, demasiados ejemplos de cosas que salieron mal. Como para seguir intentándolo. Sí, Así, en el caso de tan abierta. exactamente. En el caso de los mosquitos transgénicos, creo que juntamos lo peor de cada cosa. O sea, Total. juntamos lo peor de lo que son los controles biológicos con lo peor de lo que es la liberación de OGMs descontrolada. Es una liberación absolutamente descontrolada, ¿sí? Bueno, el tema de los mosquitos ni me metí, pasé absolutamente ni por el No, camino. solo porque me llamó la atención justo ahí y se me vino eso y me parecía como... Está buenísima la intervención. Gracias. Perdón, quería consultar Sí, algo. ¿Esto de los mosquitos qué es? ¿Para desaparecerlos? O sea, ¿hacen esto? para disminuir el tamaño de población, o sea, vos desaparecerlo No lo va a hacer. Imposible. claro, No, porque Pero, el tema es que como son las hembras las que pican y las que a nosotros, ¿no? Digo, los mamíferos en general y transmiten las enfermedades, entonces lo que hace esta modificación genética es matar a las descendencias hembras, ¿sí? Por claro. herencia, ¿no? De los mosquitos machos. Entonces la idea es bajar la densidad poblacional para que no haya transmisores de enfermedades, básicamente esa es como la idea atrás. ¿Esto era relacionado con lo del efecto Ali, puede ser? ¿Que eran moscas? ¿O nada que ver? no, Sí, pero ahí ah, no, porque lo que hace el efecto Ali es radiación UV, Ah, ok. entonces baja lo que hace es esterilizarlas con UV. Ok. no, pensé que estabas hablando del Ali que vimos en micro, por eso me iba a... Ah, sí, es que Está bien, está bien. creo que lo vimos en ECO y En también... ecología, sí, Está claro, en bien. ecología. Bueno, vuelvo a la producción de plantas, ¿sí? La producción de plantas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que queremos hacer un resistente al glifosato, ¿no? Entonces vamos a tener el gen de resistencia al glifosato, lo vamos a meter adentro del plásmido, entonces vamos a tener un plásmido, por ejemplo, con la beta-galactosidasa interrumpida, que no va a ser funcional, ¿sí? Adentro de la beta-galactosidasa va a estar el gen de resistencia a glifosato, y al lado, en otra parte del plásmido, vamos a tener el gen de resistencia a ampicilina. El de resistencia a ampicilina nos va a permitir separar las bacterias que incorporaron el plásmido de las que no lo incorporaron, y el de resistencia a glifosato nos va a interrumpir a la beta-galactosidasa, con lo cual vamos a tener distintas bacterias, blancas y azules, dependiendo de si incorporaron.
Ese de resistencia al glifosato lo vamos a poder usar también como gen selector a la hora del segundo paso, por ejemplo, ¿sí? Pero en general se suelen usar siempre genes de resistencia a antibióticos, y el gen, digamos, el inserto, que es el que nosotros le queremos poner a la planta, no lo vamos a usar como tester para ver si se incorporó al mismo tiempo, ¿sí? Lo que vamos a usar como testeador es el otro, el de resistencia a ampicilina o caramicina o algún otro antibiótico, ¿sí? Ampicilina, caramicina, neomicina están entre los más usados. Entonces, tenemos ese plasmio ya armado, lo armamos en Escherichia coli, que es también otra vez el organismo de laboratorio fácil de cultivar, que tenemos para todo, tenemos un montón de cepas disponibles, trabajamos sobre eso, nuestro caballito de batalla. Una vez que terminamos de pasarlo, lo pasamos a otra bacteria, que es Agrobacterium tumefaciens, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando decíamos tenemos distintos tipos de vectores? Uno donde vamos a estar armando el constructo genético, otro que lo vamos a usar para pasar de un organismo a otro, ¿sí? En este caso, bueno, lo pasamos a Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que se encarga de formar tumores en plantas, infecta plantas, digamos, lo pasamos, tiene un plásmido que tiene una capacidad infectiva especial. Tenemos de esos plásmidos comercialmente modificados y diseñados que le sacan toda la parte que es infectiva y dañina para la planta, pero que le queda la parte que le permite a la bacteria incorporar su genoma dentro del genoma de la planta, ¿sí? O sea, usamos parte de los mecanismos infectivos de la bacteria para nuestra tecnología. Entonces, lo que teníamos en el primer vector, lo pasamos a este segundo plásmido, que es el plásmido T, ¿sí? Que va a tener los genes que le van a permitir introducir nuestro gen dentro del genoma de la planta, lo vamos a poner en la bacteria y vamos a generar una infección controlada en laboratorio que nos va a permitir pasar nuestro gen de las bacterias en estos dos pasos a plantas, a células vegetales, que son las que después vamos a usar para reproducir la planta, ¿sí? Entonces vamos a tener las células vegetales, se les saca la pared celular para que sea más fácil la incorporación, la infección y la incorporación de ADN, o sea, en el medio hay un montón de procesos que se hacen para que tanto las bacterias sean competentes. No sé si se acuerdan que cuando vimos transformación, cuando vimos transferencia horizontal, que vimos transformación, transducción y conjugación, decíamos que la transformación requería que las bacterias fueran competentes, o sea, tienen que estar en determinadas condiciones ambientales la bacteria para poder recibir ADN foráneo, ¿sí? Entonces, bueno, se tienen que hacer todos esos procesos. En el caso de las células vegetales es importante sacarles la pared, entonces se las llama protoplastos, ¿sí? Protoplasto básicamente es una célula vegetal a la cual se le eliminó la pared celular. Entonces esos protoplastos van a recibir, son células individuales que van a recibir el gen, lo van a incorporar, ¿sí? Otra vez hay una serie de testeos y se va a hacer crecer a las células en ciertas condiciones, con algún gen de resistencia o con algún otro tipo de gen marcador, que nos va a permitir que las células vegetales que incorporaron ese material genético se puedan desarrollar, mientras que las otras no, ¿sí? Una vez que llegamos a ese paso, se empiezan a generar estos cultivos celulares de estas células que ya son eucariotas, ya estamos hablando de plantas, y que empiezan a generar pequeños plantos, explantos se llaman, ¿sí? Que van a, o sea, por división, van a empezar a formar primero masas celulares sin forma, pero que luego van a dar origen a pequeñas plantitas, ¿sí? Y entonces ya tenemos esas plantitas que están genéticamente modificadas. Eso no implica que la incorporación del transgen sea estable, ¿sí? Hay que crecerlas, terminar de crecerlas en laboratorio, después en invernadero, pasarlas a invernadero y ver qué es lo que pasa con ese transgen en el tiempo, si es realmente incorporado de una manera estable en la planta o no. En general es bastante inestable
digo, a ver, los procesos se van perfeccionando, todas estas tecnologías, pero no es tan sencillo que lo incorporó y que ya, ¿sí? Tienden a, muchas plantas lo incorporan y después tienden a eliminarlo, ¿sí? De algún modo. Entonces, bueno, ese es básicamente el proceso de producción de una planta transgénica. Bueno, acá un poquito más, y la otra cuestión es que este sistema hecho con bacterias es funcional en plantas dicotiledóneas. Yo no sé si ustedes se acuerdan la diferencia entre dicotiledóneas y monocotiledóneas, pero, ejemplo, la soja es una dicotiledonia y, por ejemplo, todas las que son las gramíneas, como maíz o trigo, son monocotiledóneas, ¿sí? Y entonces este sistema de infección con esta bacteria no es o sea, la bacteria infecta dicotiledóneas, ¿sí? Entonces el sistema no es eficiente en monocotiledóneas, y para monocotiledóneas lo que se suele usar es una técnica mucho más bruta, que se llama bioholística o biobalística, que implica básicamente recubrir partículas de oro con el ADN de nuestro interés, y bombardear a las células con eso, y algunas lo incorporan. Sí, es así, a lo bestia. Pero con oro. A lo bestia, pero con oro. Así que bueno, nada, esta es, digamos, otra de las técnicas que se utilizan mucho. Entonces, bueno, eso, una vez que tenemos a las plantitas que ya incorporaron esas modificaciones genéticas, las vamos a crecer en laboratorio, vamos a hacer una selección de aquellas que son recombinantes, se llama así, el organismo recombinante es aquel que incorporó estas tecnologías hechas por ingeniería genética. Y uno de los sistemas de selección, digo, aparte de, por ejemplo, una resistencia a antibióticos o herbicidas, se usan también algunos inhibidores de vías metabólicas, entonces, como un posible gen marcador, digamos, que si se acuerdan cuando veíamos el caso de Neurospora, que era auxótrofo y que no podía crecer en ausencia de un cierto aminoácido. En este caso la planta, lo que estamos nosotros es a propósito haciéndola que no pueda crecer en ausencia. O sea, estamos generando un auxótrofo artificial, en este caso, por ejemplo, para triptófano. Entonces solo aquellas que, digamos, hayan incorporado cierta característica van a poder crecer en ausencia de triptófano, pero las que no incorporaron el plásmido van a ser deficientes y no van a poder crecer. ¿Sí? Es un mecanismo también de selección. Y después otro de los mecanismos que se usa es la fosfomanosa isomerasa, este gen que se llama MAN-A, que es una enzima que no está habitualmente en las plantas, y que le permite utilizar la D-manosa, ¿sí? Un tipo de azúcar que permite usarla como fuente de carbono. ¿Sí? Las plantas normales no pueden usar D-manosa como fuente de carbono, pero si incorporaron este gen, sí la pueden usar, ¿sí? Y entonces se usa la incorporación de este gen para crecer esas plantas en presencia de manosa, solamente con fuente de carbono. Entonces aquellas que crezcan son las que incorporaron el plasma. ¿Qué pasa? Estas tecnologías aparecen en los libros, y también esto que les digo ahora después, que es que la posibilidad de retirar, o sea, cuando nosotros ponemos un gen de resistencia a antibióticos, hay una tecnología, que es la tecnología CRE, que no vamos a entrar ahora, que nos permite, a través de otras enzimas, una vez que incorporamos el transgénero en la planta, retirar los genes marcadores de resistencia a antibióticos. Todas esas tecnologías existen. Ahora vamos a ver que todos los cultivos transgénicos están aprobados, están hechos con genes de resistencia a antibióticos, y que los genes de resistencia a antibióticos no están eliminados en el proceso, ¿sí? Y esa es una información a la que es muy difícil acceder, porque todos los manuales de biotecnología y todo el material de biotecnología y todo lo que aparece de biotecnología en las materias, en cátedras y en gente que nos cuenta cómo es el proceso, e incluso en las industrias, etcétera, todos te dicen, se puede retirar el gen, pero se puede, no quiere decir que se haga, ¿sí? Vamos a ver ahora
que en los cultivos que hay, todos tienen esos genes, porque lo práctico es el gen de resistencia a antibióticos. Lo práctico, lo barato, lo fácil de resolver, lo que da resultados con pocos falsos positivos y pocos falsos negativos y todo eso. O sea, imagínense que retirar esos genes implica un paso más de biotecnología. Todo esto es difícil, o sea, esto que yo se los cuento acá en 3 diapos, lleva años de trabajo en un laboratorio, ¿sí? De investigación o de desarrollo. Entonces, en cada paso del proceso que nosotros estamos metiendo mano, tenemos un montón de errores, tenemos un montón de pérdidas, tenemos un montón de pérdida de plata, exacto, difícil y caro, como dice Lía. Entonces, no se hace, en la práctica no se hace, se puede, y te lo venden como, bueno, se puede hacer esto, pero en la práctica no se hace, ¿sí? Bueno, entonces se hace la micropropagación, eso después se lleva a invernadero, y como dato de color les cuento que existen semillas artificiales, pero que en realidad no se suelen usar semillas artificiales, porque otra vez es una tecnología más o menos cara, implica métodos, o sea, implica generar las semillas artificiales, conservarlas, etc. Y en general lo que se hace es que las plantas mismas crezcan y produzcan sus propias semillas, y lo que se vende ya es la semilla con el transgeno incorporado, ¿sí? Pero bueno, esto para que sepan que también existe como tecnología. Entonces, los principales tipos de genes incorporados en los cultivos transgénicos tradicionales. Otra vez lo mismo. Vamos a encontrar que dicen, no, bueno, porque se pueden incorporar proteínas, Ahora vamos a ver qué es lo que se usa realmente, y vamos a ver que los genes van a ser genes de resistencia a agrotóxicos y toxina BT, básicamente. Y ahora, últimamente, mucho más genes de resistencia a condiciones ambientales como frío y sequía, ¿sí? Pero es muy raro el caso en el cual se incorporan genes que tienden a mejorar la calidad alimentaria, o las características organolépticas, o la producción de hipoalergénicos, ¿sí? Dentro de los que están aprobados en Argentina, hay 2 que ahora los vamos a ver. Hay uno que incorpora una proteína vacuna, que supongo que debe ser en alguna variedad que se usa como para las pasturas, y otro, que ahora no me acuerdo, pero lo vamos a ver porque andaba por ahí. Después todos los demás que están aprobados en Argentina son los 3 primeros tipos, ¿sí? Resistencia a agrotóxicos, toxina BT, que es una toxina de Bacterius thuringiensis, que es otra bacteria, y que es una toxina que es dañina para los insectos. Entonces lo que hace es generar resistencia a insectos, ¿sí? A plagas de las plantas. Y esta es una de las cosas que dice, o sea, cuando entramos en la discusión de transgénicos, ustedes van a ver que hay mucha gente que dice más transgénicos, más agrotóxicos, y los que defienden los transgénicos dicen más transgénicos, menos agrotóxicos. Y eso tiene que ver con que nos centramos en 2 estrategias diferentes. O sea, si nosotros hacemos transgénicos con resistencia a herbicidas, es más transgénicos, más agrotóxicos. Si nosotros hacemos transgénicos con la toxina BT, que es la que provee resistencia a insectos, ¿sí? A plagas, es más transgénicos, menos herbicidas, porque en realidad lo que hace esta toxina es eliminar la cantidad de pesticidas que se usan para el control de plagas, ¿sí? Entonces, depende de qué lado nos paremos y qué sea lo que estemos tratando de decir, tenemos los 2 discursos. Los 2 son relativamente ciertos dependiendo de dónde nos paremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un maíz BT, que los BT son los que van a producir esta toxina, van a ser resistentes a insectos, van a tener menos insecticida, no necesariamente menos herbicida, ¿sí? Pueden tener más herbicida y menos insecticida. Entonces, bueno, ahí depende de cada caso, ¿sí? Y luego hay otra tecnología, que es una tecnología que lo que nos interesa es expresar el ARN y no la proteína, y en estos casos de uso de ARN, no voy a entrar a detallar el fundamento, pero cuando lo que se expresa es ARN, lo que vamos a hacer no es sobreexpresar un gen extraño, sino callar un gen propio, ¿sí?
las tecnologías que están basadas en ARN interferencia, se llama, son para silenciar. Y en este caso sí se usan más características que tienen que ver con la calidad del producto, o más que la calidad en términos de calidad nutritiva, la duración más en góndola, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, eliminar, silenciar enzimas oxidativas que hacen que una fruta se ponga marrón. Entonces va a durar, por ejemplo, la manzana, ¿no? Entonces, manzanas menos machucadas van a durar más en góndola y van a estar durante más tiempo disponibles para la venta, y una gran ventaja de esto es que vamos a tener menor derroche, ¿sí? Porque el derroche de comida que tenemos es un problema grandísimo. Entonces, en este sentido, digamos, hay una ventaja importante en el sentido de que el producto va a estar, el alimento va a estar disponible como tal durante mucho más tiempo, ¿sí? Vamos a tener menos desperdicio. Bueno, entonces acá tienen unas tablitas que las pueden después mirar tranquis, pero bueno, tienen algunos de los genes de resistencia a antibióticos más usados como marcadores de selección. Este es un trabajo que hace un análisis de la permanencia de ácidos nucleicos en el ambiente, qué es lo que pasa, digamos, cuál es el destino de los ácidos nucleicos, tanto de los ADNs como de los ARNs, que se generan en estos procesos de cultivos genéticamente modificados. Y bueno, ahora les voy a leer un punteo breve digamos, de las conclusiones que sacaron, pero bueno, una de las cosas es esto, digamos, cuáles son los genes más incorporados a ser seleccionados como de resistencia a antibióticos para usar como marcadores. Los genes de silenciamiento, que lo que hacen es, digamos, la problemática con los genes de silenciamiento es que pueden interferir con la función, o sea, pueden silenciar genes en otros organismos, en otras plantas, en organismos que no son los target, ¿sí? El blanco al que nosotros estamos apuntando, sino que pueden afectar a otros organismos. Entonces, ¿qué pasa con los insectos que no son plaga? ¿Qué pasa con las plantas que crecen en co-cultivo con el cultivo transgénico? ¿Qué pasa con la salud humana? ¿Qué pasa con otras cosas? ¿Sí? Entonces, bueno, ellos hacen un análisis de, digamos, cuál es el nivel de especificidad de estas técnicas, ¿sí? Si son muy específicas y reaccionan solo con el organismo target, o si puede haber algún tipo de reacción cruzada con otros organismos más o menos emparentados. Bueno, acá tienen una captura de bioceres. Por ejemplo, si ustedes entran en la página de cualquiera de estas empresas productoras de semillas o lo que sea, digamos, se van a encontrar con los distintos productos que tienen y las características. Hice esta captura para que ustedes vean que todo lo que ellos venden tiene que ver con la cuestión de la productividad y no de la calidad alimenticia, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de susceptibilidad al frío? Si se rompen o no se rompen, o sea, el vuelco tiene que ver con si son erguidas o tienden a caerse y romperse mucho, con lo cual genera también pérdidas en las cosechas. Si se desgranan o no se desgranan, también es importante para ver si uno puede recuperar la espiga con toda la cantidad de semilla, o se pierde mucha semilla porque el desgranado es alto. Si todo este tipo de cosas en general tienen que ver, la respuesta a la fertilización, con problemáticas de la productividad, pero no de la calidad alimentaria. Fíjense que solo en el punto 8 dice grupo de calidad, y ahí dice para qué es, digamos, especial esa variedad, ¿no? Por ejemplo, buena calidad comercial y molinera, con destacados valores de proteína y alto peso de 1000 gramos, ¿sí? Características así. Pero en general, todas estas cuestiones están puestas, el foco está puesto no en la calidad alimenticia, sino en el rendimiento económico y la productividad de los distintos cultivos. Bien, una vez que la planta está generada y que generó las semillas y que el transgen se estabilizó y qué sé yo, hay toda una etapa que tiene que ver con cuestiones experimentales y con cuestiones regulatorias, que implica el plan de liberación al medio, ¿sí?
Mientras la planta crece en laboratorios, en invernaderos, etcétera, en condiciones controladas, la cuestión es una, y cuando ya se la libera al medio ambiente, la cuestión es otra, porque ahí empiezan a aparecer otro tipo de tipos de cosas a tener en cuenta, como por ejemplo si hay polinización cruzada con otros cultivos, digamos, con cultivos de la misma especie, pero de otras variedades. Por ejemplo, si al lado tenemos una huerta orgánica o agroecológica o lo que sea, ¿sí? O con transgenes, pero con otra variedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todas esas cruzamientos? Hay regulaciones que están establecidas, ya cada país, cada lugar tiene sus regulaciones propias. Hay algunas que son a niveles regionales más amplios y otras que son a niveles locales más acordes con cuestiones locales, digamos, pero hay una serie de regulaciones, y para que una empresa biotecnológica pueda liberar al medio un organismo genéticamente modificado determinado, tiene que demostrar, tiene que cumplir con todas esas regulaciones, demostrar que lo que hizo ese nuevo producto cumple con todas las regulaciones. Lo que pasa es que, bueno, después pasa que cuáles son las regulaciones, son más laxas, menos laxas, se cumplen, no se cumplen, hay algún tipo de agente externo a la empresa que funciona como agente veedor, o es, digamos, una cuestión de lo que la empresa expresa como la calidad de su producto. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que supongo que les tocará verlos en ella, con Lía, o en las materias más que tienen que ver con las cuestiones legislativas y todo ese tipo de cosas. Sí, Camila. Sí, no, yo quería hacer una consulta porque hace poco la red de Calizas lanzó el informe y bueno, cuenta un poco, bueno, si bien hace una problematización socioambiental, también creo que habla de, no sé si 6 o 8 alimentos que son transgénicos autorizados en Argentina. Puede ser que hay pocos autorizados en realidad, pero bueno, en sí con las exportaciones terminan comprando de otros lugares, no sé, los arándanos modificados también, pero bueno, quería ir por ese lado, digamos, en cuanto a si hay pocos que están aprobados. Mira, esas cuestiones seguramente Lía te puede contestar mejor que yo. Los que están autorizados, yo ahora les voy a mostrar la página donde ustedes pueden entrar y ver cuáles son los que están autorizados. Porque leí algo como, por ejemplo, la papa, si bien la soja lo sabemos, pero bueno, la papa también, la mayoría de papa que hay es transgénica. Y bueno, nada, es como un montón. Los que están, a ver, en el Ministerio de Producción está la lista de todos los eventos autorizados desde el 96 o 97, que fue cuando arrancó todo esto, hasta ahora, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora todo eso, digamos, y cuál fue el último evento autorizado y cómo podemos ver cuáles son las características y todo eso. No tengo en la cabeza la lista de cuáles son los 8 alimentos o no, pero los que están autorizados, hechos en Argentina, están ahí, puedes entrar y verlos. Respecto a lo que ingresa a través de importaciones, no sé si Lía tenés algún dato para responderles. Sí, son pocos autorizados, digamos. El problema es que lo que están autorizados se utilizan en un montón de cosas, ¿no? Digo, la soja, ¿no? Que es del que está autorizado, no es que usa soja solo como la semilla, entonces la lecitina de soja que la tenés en los medicamentos, en absolutamente todo que tenga como espesante y demás. Entonces el problema no es la cantidad, sino la cantidad de usos que tiene cada uno de esos alimentos. Tanto modificados como aceptados. El problema con la regulación de importaciones es más compleja, ¿no? En Argentina, en Latinoamérica, la regulación es bastante laxa en ese sentido, no así al revés. No así al revés, que es una de las problemáticas que estamos viviendo. Sabemos ya que Europa tiene bastantes restricciones sobre la soja transgénica y sobre diferentes paquetes tecnológicos asociados, entonces el problema quizás es al revés en lugar de lo que entra en Argentina. Si lo vemos como producto, ¿no? Estamos pensando en cuestiones de producción y de que siempre la idea es, bueno, necesitamos estas cosas para el ingreso de dólares.
y demás, bueno, ahí es donde está la situación relacionada con la cuestión más legislativa. Pero sí, son pocos, la papa es uno de ellos, claramente. Tiene varias modificaciones la papa, uno tiene que ver con esto que decía Nati en un momento, que alargar la vida útil, ¿no? Ellos saben que las papas, los tubérculos se congelan o se entierran, hay como dos modos de producción ahí, y lo que hace es esto, ¿no? Que podamos tener papa todo el año. Eso es básicamente Bueno, una de las... yo compro agroecológico y noté una diferencia, que los brotecitos que van saliendo de las papas salen mucho más rápido del agroecológico que de la papa comercial, ¿no? Que le Claro. ponen, no sé si hacen una modificación para que no salgan los brotes, digamos. Sí, Bueno, claro, para que dure más claro, el tiempo de exacto. vida de la Es papa. increíble Sí. cómo lo podemos vivir y verlo. Es tan notorio. De hecho, pasas por una verdulería convencional y están todas también las verduras con la cera, digamos, innecesario. Sí, no, y aparte lo ves en el precio, ¿no? Digo, en el valor que tienen. Hay momentos donde no tenés papa, digamos, de producción agroecológica o no modificada, y ahí en ese momento la papa transgénica sale mucho más cara. Entonces ahí es donde ves también el impacto de este tipo de productos. Sí. Bueno, gracias, chicas. Muy Bueno, interesante. si acá tenés justamente la captura, no puedo entrar porque justo la presentación está pasada a PDF y entonces no estoy pudiendo copiar el link como para... Y se me va la diapo. Como para poder entrar a la página, pero acá arriba sí está el link, después yo les voy a pasar los links. Igual pueden entrar por el Ministerio de Agricultura, ¿sí? Y tienen, digamos, a ver, lo que pasa con este tipo de informaciones es que hay que tener muchas ganas de encontrarla. Habíamos estado charlando con Lía, que me tiró una onda con el HB4, y bueno, seguí buscando y llegué a esta información. Igual me vino buenísima la data que me tiró, porque llegué a un trabajo que es muy interesante, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, me costó un montón